Hello, Rami, ¿cómo estás? Hello, hola Claudia querida, ¿cómo estás? Bien, chévere. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de XD Podcast y como ya Ramiro me mencionó, les habla Claudia Borges desde Venezuela y Ramiro Ventura Desde desde Argentina. Argentina. Hmm. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a polarizarnos porque trajimos un tema que justamente habla de la polaridad en la energía femenina y la energía masculina. Mm, de mis favoritos. Interesante. Eh, Sí. Así que nada, la idea es que podamos conversar nosotros en torno a este tema que justamente quizás muchas veces despierta como esa dualidad o ese encuentro eh, de estas energías que parecieran tan opuestas, ¿no? Sí, así es. Parecieran, pero no es. Cuando ellas consiguen engranarse, em, se siente como una potencia a la otra y es muy interesante lo que se puede experimentar en el cuerpo. Más allá del género, les vamos a hablar de las energías femeninas y masculinas que habitan en todos los seres humanos. Y para comenzar, ¿Qué nos em, traes? le, le pedí a Rami permiso para leerles un texto Permiso escrito por mí. concedido. Nadie me habló de ellas. Creía que por ser mujer el término femenina era el que me debía representar como energía, comportamiento, actitud, habilidades, talentos, incluso que era el centro de enfoque desde donde tenía que desarrollar mis actividades, gustos, colores, etc. En ese entonces, el término masculino tenía solo sentido para mí para referirse a los hombres y todo lo relacionado con ellos. Ver o sentir a un hombre pasado de tono hacia algo más sutil o vulnerable era ya aviso de, aquí hay algo raro. Limitaba la expresión del otro desde mi narrativa solo por falta de mundo, de información, de más referencias, pero sobre todo por no haberme explorado, educado e investigado. Me quedé en ese momento de mi vida, con lo que me dieron, con lo que aprendí. Pero había mucho fuego y aire dentro de mí. Y saben lo que hace mucho fuego y aire, ¿verdad? Crea, transmuta, transforma, moviliza, destruye, da paso, limpia. Y ahora estoy aquí, queriendo poner en líneas todo lo que he estado aprendiendo y explorando en mi propia piel acerca de las poderosas energías que me habitan, femenina y masculina o yin y yang. Por allí que cuando se veía una chica tener maneras diferentes de moverse hacia lo masculino, se le tomaba por marimacha y seguido a esto la expresión de juicio y desaprobación. Pero déjenme explayarme acá. Siempre me gustó más hablar con chicos que con chicas. La energía masculina ha estado muy presente en mí, tanto que en algún momento, a pesar de lo femenina que me siento, eso exacerbó lo tóxico de lo femenino, dejándome sin esos poderes a mi merced. Y termino este escrito con una frase que dice, no me definas porque cuando lo haces niegas todas las otras posibilidades. Gracias, Clau. Eh, Me gustó My mucho. pleasure. Tenés en tu escritura tenés un fluir que conduce a la reflexión. Al menos a mí me pasa eso. Y si bien antes de que lo leas ahora ya lo había escuchado, volver a escucharlo ahora, ¿no? Y escucharlo con atención y con una escucha atenta, eh,
me abrió como todo otro espectro, ¿no? De observación. Y pensaba en esta frase final, ¿no? En no me definas, porque cuando lo haces niegas todas las otras posibilidades. Y, y eso me llevaba a pensar en, en esta necesidad que por ahí abunda en lo social quizás, ¿no? O en lo que estamos o en lo que nos definimos a partir del reflejo con el otro, de la necesidad de colocar etiquetas, ¿no? Y muchas veces como por ahí somos nosotros mismos los que nos ponemos esas etiquetas en función de tener una proximidad para con un grupo o para no ser diferente ¿no? Y de esa manera también limitándonos, ¿no? Porque el por ahí caer dentro de una categoría nos inhibe a explorar otras cosas, ¿no? Y cada vez como que en vez de generar la posibilidad de expansión, como ir reduciéndonos y reduciéndonos y reduciéndonos y quedarnos con un aspecto súper limitado de quién podemos ser, en verdad. Así que eso, Sí, eso es, me vino en es, este momento. sí, eso como que lo azul es para los hombres y lo rosa es para las mujeres, es así como que me pone los nervios de punta. Sí, y en ese sentido, siendo que también hacías mención a esto de las energías yin y yang, eh, me retrotrae necesariamente a mi formación dentro de lo que es la medicina china. Y, ¿Cuándo te formaste? ¿Cuándo te formaste tú en eso? ay, mm, ¿Cuándo empezaste? No recuerdas. 2015, eh, sí, creo que 2015, 2015-2016, Ya, con, ok. con una Ashtangi también, Mm, cardióloga y acupunturista, mi amiga Sonia Almada, a quien estimo mucho. Bueno, ella y una colega nos convocaron a un grupo de Ashtangis eh, para hacer una formación en medicina tradicional china. Y bueno, en esto de entender la energía yin y yang, eh, bueno, primero que es como, es muy curioso ver cómo estas ideas de la energía femenina y masculina, yin y yang, ¿no? Y también por ahí desde la filosofía Samkhya, Purusha, Prakriti, o desde el Tantra, Shiva, Shakti, como esta cosa de presentar la realidad en esta cosa binaria, ¿no? En esta dualidad, ujú. o incluso también desde el Vedanta, esto de la ilusión y lo real, ¿no? Eh, Eso me resulta súper curioso, ¿no? Trabajar desde esa polaridad. Pero bueno, dentro de lo que es particularmente los conceptos de yin y yang, en verdad, yin y yang son dos manifestaciones de una energía única, ¿no? Exacto. Sería el Tao. El Tao es la nada. Y a partir de la nada, digamos, como a partir del Big Bang, ¿no? A partir de, no, o sea, había nada y de repente había. Entonces se genera esto de la energía y la materia y esto del yin y el yang. Eh, y si nos vamos a la representación del yin y el yang, que todos, o sea, como que en el inconsciente colectivo es algo que está súper presente, ¿no? Como que hay yin y yang y enseguida se nos representa este círculo dividido en dos, blanco-negro, con un puntito negro en lo blanco, un puntito blanco en lo negro. eh,
y sin Con poco embargo, entendimiento. con tan poco entendimiento de lo que representa, ¿no? Porque esta idea del yin, o sea, esta línea que no es recta, sino que es curva, representa el movimiento. Entonces, esta idea de yin y yang es algo que está en constante movimiento y transformación y una cediendo lugar al otro, ¿no? Es como un Ujú. diálogo continuo y un intercambio en donde las dos energías se complementan, tanto así que nada es completamente yin y nada es completamente yang y por eso es que tienen ese pequeño circulito del opuesto dentro de sí. Eh, O todo contiene todo, ¿no? Es como, o sea, es que es imposible que sea puramente una cosa, porque al ser solamente una cosa, tiene que haber algo que esté sosteniendo eso. Y cuando algo está sosteniendo eso, siempre hay energía masculina ahí, por ejemplo. ujú, O sea, no hay manera de que sea diferente. de que no lo esté, de que no lo sea. Exacto. Y también eh, en nuestra percepción del mundo, como seres humanos, siempre dos cosas. Por un lado, en esto de lo dual, no es como y en la necesidad de definir las cosas se definen por oposición, ¿no? O sea, es como que luz, oscuridad, frío, calor, Mm, ¿no? Es como, eh, sí, obviamente que en los extremos de eso, o sea, están los extremos y luego los matices entre los extremos de eso. Pero claro. en algún punto es como que uno define por uno o por otro, ¿no? Y si es uno, no puede ser lo otro. Pero eso no significa que no estén estos matices. Y retomando, sin ponerme catedrático, Ujú. esto del yin y el yang, algo que me parece súper curioso y súper interesante de cuando estudiábamos las malencias, ¿no? Las diferentes enfermedades eh, digamos, y cómo abordarlas, parecía mucho este concepto de la relatividad, ¿no? Y entonces, Ajá, ok. eh, como que uno, o sea, ¿qué define la enfermedad en la medicina tradicional china? Es que hay un desbalance de estas energías yin y yang. Entonces, uno puede decir que hay exceso de yin o hay exceso de yang o hay déficit de uno o del otro, pero claro, o sea, yo puedo ver que si se dispara el yang, podría hablar de un déficit de yin, ¿no? Y entonces por ahí lo puedo arreglar tratando de bajar el yang o subiendo un poco el yin para que baje el yang, ¿no? Entonces, Claro. Y eh, es divertido porque cuando yo te escucho hablar a ti de eso, hay muchas personas que no saben, o sea, que ven estas energías simplemente como un mero comportamiento o relacionado con algo sensual o sexual y más lejos de eso, a veces, porque vienes a hablarnos ahora del cuerpo, de los órganos, ¿no? ujú, Y sí, eso que tiene que ver más o menos con la sensualidad y con la sexualidad, nada. O sea, que realmente estas energías son principios creadores de cada organismo y de cada célula de esta existencia. O sea, para aclarar un poquito esto de que no es que les estamos hablando de, ay, la energía femenina, sensual, erótica y la energía masculina, penetrante. No, 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 no. O sea, ahí vamos a ir en algún momento, pero es que hay mucho más. sí que es mucho más profundo que eso. Que Exacto. ahora que decías esto de los órganos y para redondear esto de la relatividad, o sea, el- el- la noción de yin o de yang no se define en absoluto por sí misma, sino que tiene que ser en relación a otra cosa. Entonces, algo va a ser yin porque hay algo que es más yang que eso. Entonces, en esto que mencionabas, los órganos, eh, como que se categoriza al órgano por ser elemento yin y a las vísceras por ser elemento yang, porque Ok. las vísceras están más por fuera del cuerpo o están más en contacto con el exterior, los órganos, Ujú. pero no es que el órgano en sí es yin, sino que el órgano es Pe- yin
porque la víscera está más afuera. Entonces la víscera es ¿Nos yang. pudieras dar un ejemplo más específico? Bien, suponte. Si puedes, capaz y no. Sí, sí, sí. Los intestinos, suponte, son vísceras, que Ok, tienen un contacto casi directo con el exterior. Bien. ya, Y la contraparte, supongamos, del intestino delgado es el corazón. Está mucho más adentro ya, en el cuerpo. O sea, ok. es una función Es mucho más yang, interna. Entonces, el corazón es yin, porque está más dentro. ya, Respecto ya, de ok, el intestino delgado, que está más por fuera que el corazón. Entonces, el intestino delgado es yang respecto del corazón, que es yin. Pero a su vez, ya, si en vez de comparar el intestino con el corazón, comparásemos la piel es mucho más externa que el intestino. Entonces ahí diríamos que el intestino es yin respecto de la piel, que es yang. la teoría Así, de Einstein. la relatividad, E igual Qué mc al cuadrado. hermoso. Entonces, como que si llevamos eso a esto de masculino o femenino, es también, ¿no? Eh, como pensar en esto de las polaridades. Y bueno, nada, o sea, como que no nos podemos parar en un extremo o en otro, sino que por ahí en el realizar la comparativa, algo, Ya, algo va a por ahí denotar una mayor cualidad femenina respecto de algo que está mostrando una cualidad más masculina, ¿no? Y que incluso casi que hasta si quisiéramos podríamos hablar de energías masculinas y femeninas como energía yin y energía yang, ¿no? O sea, sí, si nos sí, quedásemos, digamos, como que si a alguno le genera conflicto hablar de masculino y femenino, porque por ahí vienen muy asociados y muy cargados a los géneros. a los géneros y a la situación de lucha actual en la que se encuentra esto de los géneros y de las energías. Como que bueno, nos podríamos quedar con yin y yang, que por ahí lo hace como un poco más intelectual y no tan como tan personal, ¿no? O sea, como que no lo Sí, no lleva tan tan a lo personal. etiqueta, no tan Exacto. etiqueta. Sí, Ujú. sí, exacto. Sí, sí, de hecho, con unos terapeutas y sexólogos australianos con quien voy llevando un curso desde hace unos meses, o sea, uno de estos cursos online, ellos hablan de estas energías femenina y masculina, pero a veces también mencionan el yin y el yang, y es como más suave porque, bueno, sí entra como en esta contextualidad de vocabulario más holístico también, y bueno, como que más universal. Sí, sí, como por ahí no tan polémico o no tan polemizante. Exacto, sí. Sí, me gustó mucho eso que yo honestamente no sabía lo de los órganos y lo de las vísceras. O sea, sé que todo mi cuerpo está ocupado por ambas energías, pero no sabía específicamente en relación a los órganos y todo eso. Y me imagino que se va desplazando ese concepto a través de cada una de las manifestaciones del cuerpo con respecto a los huesos, a la piel, a los músculos, los movimientos, obviamente también, el vocabulario, nuestros Bueno, sí, pensamientos. eh, todo está como teñido por esa relatividad, ¿no? Sí, En donde lo pones al lado de otro elemento, sí, uno va a poder decir, bueno, esto es más yin y esto es más yang. sí, O por ahí exacto. eso mismo en comparativa con otro elemento es más yin cuando antes era más yang, ¿no? Claro, Y eso es claro. muy interesante, si querés decir lo que ibas a decir y después digo yo. No, no, porque sabes que cuando agarro el micrófono no lo suelto, así que te va Bien, a dar y bueno, yo panel. igual. Pero esto de cómo incluso por ahí uno mismo, en lo que se relaciona con una persona o en un cierto entorno, puede presentar ciertas cualidades. Oye, pero eso era lo que iba a decir yo, Ay, ¿por qué no lo estás? jodas, no jodas, chama, dilo tú.
No, 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 no. Yo después lo refuerzo. Bueno, eso era. Que según en el entorno en el que nos encontremos y según la persona que tengamos enfrente o el rol que estemos desempeñando, cómo quizás se nos tiñe más o podamos tener una tendencia más a una cualidad o a otra y quizás a veces esa cualidad responda más a una energía masculina o a una energía yang y a veces a una energía femenina y una energía yin, ¿no? Claro, claro, sí, No sí. sé, se me ocurre que Eh, yo no soy el mismo hablando contigo que cuando hablo con mi pareja, que cuando hablo con mis alumnos, que cuando hablo con, no sé, con algún otro amigo, ¿no? Incluso eso, claro, como en relaciones que tendrían como la misma vara, digamos, sí. y cómo puede diferir. Pero fíjate que eso es algo que los seres humanos manifestamos de manera inconsciente, porque lo que tienes enfrente, que es tu espejo, evoca el cómo esa energía se va a manifestar. Pero imagínate qué cool que tú tengas tanto conocimiento de esas dos energías que te habitan, que tú puedas deliberadamente saber cómo comportarte en cada situación y no simplemente una respuesta inconsciente y em, dañada de esa energía, porque por lo general esa reactividad con la que los seres humanos actuamos es esa parte de la energía que se está manifestando cuando hablo de reactividad, obviamente, es esa parte de la energía herida que se está manifestando cuando es reactivo. Cuando es activo, ¿verdad? Cuando es activo o estás activo de una manera pasiva, pero consciente, tú deliberadamente puedes como que buscar esa herramienta y presentarte desde esa energía con quien tú estés interactuando o capaz y no es con nadie, pero es en alguna situación en donde tú te estás desenvolviendo. ¿Se entiende lo que digo, Rami, no? Sí, sí, sí. De Mm. hecho, Oh, mientras te iba escuchando, también recordaba esto que por ahí se menciona al principio de Shiva Shakti, que Shiva sería como el principio de energía masculino y Shakti el principio de energía femenino, y en esto ujú, de por ahí del intercambio de rol, ¿no? Porque Shiva viene a ser el primer maestro o el gran maestro de, mm, del Tantra y en consecuencia del yoga. Y Shakti es su primera alumna, ¿no? Entonces, como hay esa energía femenina de Shakti, tiene como esa receptividad de recibir ese conocimiento y Shiva, como el maestro, tiene esa generosidad y ese proveer del conocimiento. Y a mm, su vez, si eso lo trasladamos a la noción de parampara o esta tradición de continuidad de las enseñanzas a partir del vínculo maestro-discípulo, luego ujú, el aprendiz es quien se transforma en maestro y le enseña a alguien que viene después, ¿no? Que viene después sí, Entonces, como esa misma energía Shakti que uno por ahí encarna en lo que es alumno, luego se transforma y toma esa otra cualidad más de la energía de Shiva y, eh, digamos, es como que es el canal para compartir ese conocimiento que recibió una vez. sí. Están en continuo movimiento. Sí, sí, porque además uno así digamos, asuma como un rol de enseñante, supongamos, ¿no? O sea, como llevándolo a ese ejemplo, nunca deja tampoco, o sea, o no debería, como tratando de cultivar un poco la humildad, no debería nunca uno perder también esa cualidad receptiva de saber que
está en un continuo proceso de aprendizaje, porque incluso, y esto llevándolo por ahí específicamente a lo que es la experiencia personal como enseñante, si uno no permite el desplegar de esa energía de Shakti en lo que está enseñando, tampoco se vuelve permeable a la experiencia que le trae el alumno, ¿no? Entonces Claro, esa cosa sí. de ser receptivo es como que si no sería como que, bueno, yo me paro acá y y como que tira data sin Exacto, chequear si el otro está en efecto recibiendo eso, cómo le impacta eso al otro. claro. Claro, sí, yo creo que al uno estar abierto y más despierto y consciente, te vuelves un canal de estas energías y ellas simplemente se van manifestando de manera muy natural, ¿sí? Yo, o sea, como que mientras más consciente me hago de esto, primero tengo la oportunidad de ver todas las veces que he actuado desde mis heridas, creyendo que es el lugar que me corresponde, ¿verdad? Y me está enseñando ese pasado a en este presente poder recibir el futuro desde un lugar mucho más amable conmigo y con los demás. ¿Sí se entiende? Porque al reconocer que mis cualidades femeninas que han estado heridas se han convertido en un masculino violento, wow, ha sido súper poderoso para mí ver eso, Ramiro, y ver eso en muchas mujeres y verlo también en hombres, es, como dije, es muy poderoso porque el manejo, el manejo inconsciente de la palabra y de la acción es lo que mantiene polarizado al planeta. O sea, el manejo inconsciente, más nada. No es ni siquiera que eres una mala persona, que eres una buena persona, que eres tal o cual, sino la desinformación y no es información, como digo yo, académica ni intelectual, es lo desinformado que estamos de lo que nosotros somos, porque pretendemos adquirir mucho conocimiento para ser personas intelectuales, cuando en realidad la búsqueda hacia el interior es lo que nos da sabiduría. Entonces, al uno poder estar en la piel y, wow, vivir en este presente esas situaciones pasadas que te hicieron sentir mal y tal vez momentos en que tú hiciste sentir mal a otra persona por esa herida tuya interior proyectada en una situación X, es lo que te hace a ti experto en lo que eres y en lo que puedes estar hablando. Y cuando tú te haces experto de esas energías que son las que te mueven, te vuelves una persona muy consciente, menos juiciosa, ¿sabes? O sea, como que puedes entender un poquito el dolor que hay en el otro y ver que toda esa agresividad no viene ni siquiera de defender una posición, sino del desconocimiento que tienes de lo que eres. Entonces, o sea, necesitas aferrarte a ser algo, a pertenecer a algo. Y en ese aferrarte a eso, polarizas absolutamente todo tu entorno. Y cuando tú tienes esa voz muy fuerte y hay muchos que están ciegos, esos ciegos lo que hacen es seguir esa voz que creen que los está guiando. Entonces, bueno, hay una tremenda complicación Sí, en el entorno. en el hoy día. Pienso como súper importante la capacidad de observación, ¿no? Como decías, ¿no? Como en esto de que por ahí no se trata tanto de como pensar, yin, yang, frío, calor, oscuro, luz, sino en esa capacidad de poder detectar cómo hay cualidades que se manifiestan en mí indistintamente de si yo pretendiera hacer algo. O sea, como que en observar
y reconocerme solamente. Como decir, mira, si me pasa esto, reacciono de esta manera. Y empezar a entender por ahí de dónde viene eso y qué está tratando de decirme. Eh, y, y por otro lado, o sea, en esa observación de uno mismo, también por ahí el, el siguiente escalón es ver cómo esas tendencias que yo tengo y por ahí cuán teñidas de juicio puedan estar, también identificar de dónde es que viene ese juicio, ¿no? Si ese juicio está viniendo de, eh, del relato que yo me hago a mí mismo, de cómo debería ser o de quién debería ser o de cómo debería desempeñarme en una situación o en una relación determinada, y yendo un poquito más profundo, cuánto de eso no es en verdad una idea que es externa a mí, ¿no? Como en vez de hacer esa observación de quién soy, quién, o sea, qué traigo yo a esto, es como, bueno, ¿qué me impusieron que sea en esta situación? O sea, todas esas Claro, creencias que arrastramos que ni siquiera son nuestras, ¿no? Porque en esto que decías de la herida, eh, también cómo a nivel colectivo y a nivel cultural eh, hay, hay una gran confusión respecto de masculino y femenino y de cómo impuesto externamente debería ser el masculino y masculino reducido solamente al hombre y cómo debería ser lo femenino reducido únicamente a la mujer, negando, como decías vos en tu escrito, ¿no? Como negando todas las otras posibilidades, que es que en ciertas situaciones el hombre, ¿no? El hombre cis, como se dice hoy día, el hombre cis tenga posibilidad de tener cualidades femeninas en ciertas situaciones, ¿no? Y que la mujer cis pueda tener ciertas cualidades en ciertas situaciones que por ahí responden a una masculinidad o a una energía masculina. Entonces creo que ahí lo que sucede es que digamos, como que esos conceptos se cruzan, ¿no? Como el claro. género con la energía masculina y femenina. O Sí, pero con el inconsciente colectivo de perdón, qué es feminidad, no, perdón, y qué es masculinidad. claro, sí. Oye, yo me perdí con esto de cis, no sé de lo que estás hablando. No sé bien decirte la explicación, pero así como muy reducidamente, y acá siempre invitamos a la audiencia a que nos No, eleve y ya nos voy a ilumine. investigar porque no Bueno, tengo ni idea de qué. pero básicamente cis representa como que hay una identificación con el género con el que naciste y con las cualidades atribuidas a ese género, como si fuera que porque naciste con vagina o pene te corresponde como un endecálogo de cómo comportarte en el mundo. Pero bueno, una cosa así, como que decir hombre Ah, cis ok, es quien nació hombre y se reconoce hombre con las cualidades propias de la masculinidad, una cosa así. ya. Pero bueno, Sí, acá, si esa estoy. sí que es muy compleja, sí que es muy compleja, Yo ya en creo eso que está. es, o sea, como que todavía crea eh, como un escalón más en esta necesidad de categorizarlo todo. En Ay, vez por Dios, de, no puedo. en vez de reconocer que, bueno, sí, puede ser que mi biología sea determinada, pero indistintamente de eso, como que es como, me parece como muy bello entender esto de las energías masculinas y femeninas de la misma manera que por ahí se aborda la Ayurveda. Bueno, por ahí no todos los que nos Sí, escuchen tengan un entendimiento de la Ayurveda, pero los cinco elementos nos componen, ¿no? exacto. Tierra, Somos fuego, el aire, éter, eh, viento. viento. ¿No? Sí. Eh, lo que va a suceder es que por ahí, no sé, a vos, Claudia, tengas como una preponderancia de fuego y aire y algo de agua, tierra y poco éter, no sé, como por decir. Y yo por ahí tengo más de viento
y fuego y no tanto de, bueno, no sé, ¿no? Como que en esa composición cada uno trae como su huella digital, ¿no? En donde ninguno va a ser igual al otro. Sí vamos a tener, es cierto, los 5 elementos, pero cada uno con sus Somos combinaciones. únicos. Exacto. Y en la Sí, energía masculina y femenina sucede lo mismo. Para algunas cosas va a haber una preponderancia de energía masculina y esto, ¿no? Como que no son categóricos y taxativos, ¿no? Como que según la circunstancia en la que estoy, con la persona con la que estoy, en esa proyección que se da, muta, se transforma, incluso en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en lo que es mi relación con vos, es súper eh, curioso observar todo el tiempo como quizás hay momentos en los cuales vos tomás como una iniciativa y una energía masculina súper notable y yo por ahí como una cosa más de conciliarnos y de, no sé, como de tratar de como llevar un tiempo más lento y como que respondería por ahí más a una cualidad femenina y por ahí de repente hay momentos en los que, pum, se da vuelta y se manifiesta de sí, otra manera y no, o sea, como que no es sí. absoluta. Como cuando me escribiste hoy que fuiste así como muy sweet y yo, oye, o sea, yo sentí que mi energía estaba como más masculina, como más determinante, o sea, como que no es que no quería entrar en ser melosa o no ser cariñosa, sino que estaba como muy enfocada en lo que estaba haciendo. Y fue como que, wow, mira, sí lo puedo hacer, porque por lo general no soy así, por lo general tengo ese masculino muy herido, muy escondido y y eso no me ayuda a explorar mi femenino de una manera como más empoderado. Y esto lo digo porque a lo que vamos, para, aquí me voy a poner un poquito los lentes y un poquito profesorita. No, mentira. Pero es verdad, o sea, esto me ha servido a mí muchísimo y queremos compartirlo, bueno, con quienes nos estén escuchando. Saber cuáles son las cualidades femeninas y cuáles son las cualidades masculinas, o sea, como que en un chart, ¿verdad? Que parezca así como tipo de escuelita, es súper útil porque tú las lees y las estudias y vas como identificándote con ellas o simplemente no te identificas y dices, ¿y esto cómo lo investigo yo dentro de mí? Y de esa manera tú puedes tener esto como que si fuera una cajita de herramientas, que al principio te va a parecer algo así como que mecánico, así como que tarjeta vulnerable, tarjeta que fluye. Pero es que es una práctica, no, en serio, es como la práctica misma, o sea, uno en el yoga aprende a practicar, a poner en práctica lo que vas aprendiendo o que te van enseñando, perdón. Entonces, si tú te vas aprendiendo estas cualidades y las vas leyendo y te sientas a observarte y meditas en ellas y ves cómo es tu comportamiento, cómo texteas, ¿verdad? Cómo mandas un mensaje, cómo lees el mensaje, cómo preparas la comida, cómo te relacionas tú con determinada persona. Entonces, es una manera de autoconocimiento y te puede ayudar muchísimo a explorar esas heridas y esos traumas internos desde donde tú proyectas. Entonces empiezas a dejar, mira qué importante, dejas los juicios con el otro, porque empiezas a ver que como tú te sientes, oye, el otro también se puede sentir así, ¿sabes? Vamos a nombrar algunas aquí, vamos a irlas Sí, sí, nombrando entre los dos, ¿te parece? me parece. Y me parece que también Empezamos está con las buenísimo masculinas, que después que podamos compartirlo en algún post de Instagram para que tengan como esto, como decías, las tarjetitas de claro, vulnerable y hacer exacto, como la porque tarjeta amarilla. sí, sin que se haga mecánico, o sea, te va a parecer mecánico, ¿por qué? Bueno, porque lo estás haciendo ahorita consciente y lo estás tratando de intelectualizar, pero después te tienes que quitar el papel del intelectual y meterte en el papel del observador y después del que Sí. está encarnando eso que está observando.
Los dejamos por ahora hasta acá y los vamos a dejar con la intriga de cuáles son esas cualidades en las que se expresa la energía masculina y la energía femenina, según si lo hacen desde un lugar saludable o desde un lugar herido. Así que nos van a tener que sintonizar para la segunda parte de esta conversación en el próximo episodio de X y Podcast. Y recuerden siempre que, mientras tanto, nos pueden visitar en nuestro perfil de Instagram, @XYPodcast, donde nos pueden dejar comentarios, nos pueden incluso mandar mensajes de voz a partir del link en la bio, apretando el botón que dice déjanos tu mensaje. Y nos pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Así que vayan, suscríbanse y estén al tanto de cuándo es que sale el próximo episodio. Les dejamos un saludo. Claudia, desde Argentina. No, yo desde Argentina. Ramiro desde Argentina. Claudia desde Venezuela. Bueno, los vamos a dejar hasta acá por ahora. Los vamos a dejar con la intriga de cuáles son esas cualidades en las que se expresan la energía masculina y la energía femenina, según lo hagan desde un lugar saludable o desde un lugar herido. Y van a tener que entonces sintonizarse al próximo episodio para escuchar la segunda parte de esta conversación. Mientras tanto, pueden visitar nuestro perfil en Instagram, @XYPodcast. Pueden ahí dejarnos comentarios, pueden cliquear el link en la bio para dejarnos mensajes de voz. Pueden también, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal en Spotify o nuestro canal de YouTube o también de Google Podcast para estar al tanto de cuándo es que sale el próximo episodio. Por ahora los dejamos con eso y les dejamos un abrazo también, un beso. Claudia desde Venezuela y yo, quien les habla, Ramiro desde Argentina.